vamos a tocar un tema muy importante, como todos los temas. No hay nada que no sea importante de la palabra de Dios, todo es importante. Pero el de hoy es uno que despierta la curiosidad de muchos si se trata de los tiempos finales, específicamente de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Y algo que yo quisiera hacer hoy, que no he hecho antes en otros sermones, es compartir un enlace, es decir, todas mis notas, absolutamente todas mis notas estarán disponibles en el enlace que les va a llevar el QR code que aparecerá en la pantalla. Acá lo tienen. Por favor, escanee ese QR code, va a recibir un enlace a la página web. Es simplemente un enlace, usted puede ir a la página web de la iglesia, iglesiafamiliamulticultural.com. Conéctate es el menú principal, como submenú de Conéctate, mira o escucha sermones, y como submenú de eso van a encontrar las 70 semanas de Daniel. De nuevo, no acostumbro a hacer esto para todos los sermones, pero en esta ocasión quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque el sermón de hoy vamos a hablar de muchos números, de muchas fechas, profecías, y es importante que usted preste atención. Con frecuencia, cuando llenamos la pantalla de tantos textos y demás, puede ser más bien una distracción. Y yo preferiría que usted preste atención, preste la mayor atención posible. Yo trataré también desde mi parte, ponerle la mayor atención posible. Usted tiene exactamente en este enlace, exactamente las mismas notas que tengo yo. Así que va a tener todo disponible ahora y después, de modo que pueda revisarlo en su casa después. Todos los textos bíblicos o los que vamos a citar hoy están allí, así que eso es importante. Esta es la serie de los tiempos finales y hoy estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Hablando de tiempos finales, yo quisiera preguntarle hoy, ¿qué pasaría si pudiéramos predecir el futuro con certeza? ¿Qué pasaría si pudiéramos predecir el futuro con certeza? Y yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, básicamente nos prepararíamos, ¿sí o no? Nos prepararíamos. Es decir, si el futuro que se avecina fuera una catástrofe como un huracán, una tormenta, un tsunami, pues haríamos todo lo posible, hace sentido, ¿verdad? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y huir de esa catástrofe antes de tiempo. Y gracias a Dios, a la tecnología hoy, podemos hacer precisamente eso. Nos informamos con tiempo y evitamos sufrir las consecuencias de esa catástrofe. En la historia moderna hay muchos ejemplos de cosas que han ocurrido, catástrofes a nivel mundial que han ocurrido y nos han afectado porque no sabíamos. Nos tomaron por sorpresa, y como nos tomaron por sorpresa, pagamos las consecuencias de esa catástrofe. Como es, por ejemplo, la pandemia de la gripe en el 1919, como es el ataque. Pero, por ejemplo, uno de esos es George Soros. George Soros, de hecho, su nombre original no es George Soros, es un húngaro americano. De cierto, es judío, todavía existe, nació en el 1930, ya está bastante mayorcito, pero todavía existe. Y es alguien que ha tenido la capacidad de predecir los mercados, la economía. De hecho, es alguien que es el famoso fundador de la teoría de la reflexibilidad, que implica que las percepciones de los participantes de un mercado pueden influir en la realidad económica. Las percepciones, algo que es totalmente subjetivo, como la gente mira y entiende un mercado, puede puede afectar la realidad del mercado. Este hombre, para que tengan una idea, estos hombres es por la capacidad que ha tenido de predecir, especialmente las corrientes económicas. Para octubre de 2023, muy reciente, ¿cierto? Octubre de 2023 tenía un patrimonio de unos 6.7 billones, o mejor dicho, si lo vamos a decir correctamente en español, 6.700 millones de dólares. Después de haber donado más de 32 billones, sí, usted escuchó bien, después de haber donado más de 32 billones o 32 mil millones de dólares para Open Society Foundation.
¿Sabe manejar el mercado? ¿Sí o no? Como todos sabemos, la bolsa de valores se trata de predecir y saber cuándo invertir, y ese es el meollo del asunto, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa con el real estate, con todo lo que tenga que ver con la economía. Se trata de poder actuar hoy basado en conocimiento o predicciones de lo que ha de suceder en el futuro. Este hombre, George Soros, realmente cambió la historia y ha sido alguien muy influyente, alguien muy reconocido. ¿Qué tal Warren Buffett o Warren Buffett? Es más conocido todavía. Warren Buffett también en el 1930, parece que muchas personas con esa capacidad nacieron en el 1930. Es considerado como uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. Buffett ha demostrado habilidades para prever tendencias en los mercados financieros y ha tomado decisiones estratégicas claves que han permitido acumular gran fortuna a lo largo de los años. Warren Edward Buffett es considerado uno de los inversionistas más grandes del mundo. Es el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. En el 2008 ocupó el primer lugar, puesto en la lista de personas más ricas del mundo. Esto lo publicó la revista Forbes. Y en el 2017 ocupó la tercera posición, solo después de Bill Gates y el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Su fortuna estimada para hoy es de 116.500 millones de dólares. Y pues yo sé que todo el mundo mira eso y dice, wow, ese, vale la pena. Quizás usted quiere ahora darse la tarea de predecir el futuro, para obtener esos números. ¿Qué tal si hablamos de Steve Jobs? Steve Jobs, el fundador de Apple, fue conocido por su visión futurista en lo que es la tecnología y predijo la importancia de lo que es la computadora personal, la revolución de la música digital, y por eso diseñó el iPod. Yo creo que ya eso ni se usa hoy. Y también la transformación de la telefónica móvil con el famoso iPhone, que todos los años nos cuesta más y funciona menos. Perdonen si estoy usando un humor ahí un poquito oscuro. Tú y yo quizás no tenemos esas habilidades de predecir el futuro y consecuentemente tener muchas fortunas, pero sí somos hijos. Tú y yo, como cantábamos ahorita, como enfatizábamos ahorita, tú y yo somos hijos, no más, no menos. Somos hijos del único Dios verdadero, el Dios que todo lo sabe, que sabe perfectamente el futuro y le ha revelado a sus siervos, a los hombres de Dios, no solo la capacidad de prevenir tendencias en lo que es la economía, sino de imperios completos. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al profeta Daniel. Predijo el imperio medo-persa, predijo el imperio griego, el imperio romano. Quien le comunicó todo eso a Daniel es tu Dios y mi Dios, es tu Padre y mi Padre, y como hijos contamos con todo lo que Él es, porque Él es nuestro Dios. Cuando miramos y entendemos, como vamos a ver hoy, cuando miramos y entendemos las profecías, nuestra fe se fortalece. De repente nos damos cuenta, quedamos con la absoluta certeza de que nuestro Dios es un Dios real. Usted no está creyendo un cuento de hadas. Y Él nos revela los tiempos y nos revela los tiempos para no ser sorprendidos, para que veamos las oportunidades y seamos entendidos y actuemos con sabiduría. Si por una razón tenemos que estudiar profecía, escatología, eventos del futuro, quizás no sea lo que más le atraiga a usted. A mí honestamente no es lo que más me atrae, pero siento una responsabilidad grande a la hora de estudiarlo. ¿Saben por qué? Además de los beneficios de los que ya hemos hablado, ¿saben por qué? Porque el que todo lo sabe, el más sabio, el creador del universo, decidió en su eterna y soberana sabiduría compartirnos eso. Y Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito y porque es absolutamente necesario. En otras palabras, tú y yo necesitamos oír esto. Tú y yo necesitamos aprender esto, abrir nuestro entendimiento. Y si no fuera necesario, Él no nos los hubiera compartido. Tú y yo tenemos que hacer esto. Es importante, aunque sea quizás tedioso, aunque sea difícil, aunque a veces no es certero, aunque hay tanta gente hablando muchas boberías acerca de todo esto. Tú y yo tenemos que hacerlo porque Él nos lo dio
para que lo estudiáramos, ¿verdad que sí? Él nos revela los tiempos para que tomemos acción hoy y cambiemos no solamente nuestro presente, sino también el futuro. Usted hoy puede cambiar el futuro. Hoy yo uso una computadora Apple porque Steve Jobs cambió el futuro. Tú y yo tenemos que ver al futuro no a través de los ojos de un hombre, sino a través de los ojos de Dios. Y entonces entender lo que Dios quiere que hagamos aquí y ahora. El punto es afectar el presente y no solamente el presente, sino también el futuro. Ahora, dicho eso, quisiera que vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y no voy a leer todo el pasaje al principio, quiero más bien poco a poco tocar todo el capítulo o todos los versículos pertenecientes a esto del capítulo 9 de Daniel. De nuevo, no va a estar en sus pantallas, pero si ustedes escanean el QR code, allí tendrá absolutamente todas mis notas, incluyendo, por supuesto, los pasajes bíblicos. Quisiera hablarles del contexto histórico de Daniel capítulo 9 porque creo que es importante. Dice en el versículo 1 y 2 de Daniel 9. Daniel está orando y está orando por su pueblo. Dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Eso es lo que Daniel nos dice en estos primeros 2 versículos. Daniel, exiliado, un judío que básicamente fue tomado muy joven y llevado a Babilonia. Básicamente había estado toda su vida en Babilonia durante el exilio. Para este año sabemos exactamente el tiempo, gracias a Dios, gracias a la historia y también gracias a las profecías bíblicas. Era el año 538 antes de Cristo. Y para este año, el año 538 antes de Cristo, era el año 67. De esos 70 años, era el año 67. Y Daniel tenía sobre los 80 años, podemos calcular, no hay certeza absoluta de la edad que tenía Daniel, no me pregunten si tenía 80 años y 2 meses y 3 días, no hay una certeza tan clara, pero podemos entender que estaba sobre los 80. Para hablar un poquito de Daniel, Daniel de nuevo había sido traído cautivo a Babilonia, pero había sido escogido no solamente él, sino sus 3 amigos, Mesac, Sadrach y Abed-Nego. De hecho, conocemos el nombre de ellos, o más bien el nombre popular de ellos, que era un nombre babilónico. El nombre judío muchas veces no lo sabemos de memoria. Sadrach, Mesac y Abed-Nego, los amigos de Daniel, llegaron a Babilonia y junto con Daniel fueron elegidos. Fueron elegidos porque por sus cualidades, no quiero entrar en detalles en todas las cualidades que tenían. Lo cierto es que este hombre Daniel tenía una devoción y tenía una relación con Dios intacta. A pesar de vivir en una tierra ajena, a pesar de ser elegido para ser príncipe y crecer en el palacio de Nabucodonosor, eso podía haber traído mucha corrupción moralmente en la vida de Daniel, pero no fue así. Siempre mantuvo su integridad. En los capítulos 1 y 2 de Daniel se nos habla muchísimo de esto. Pudiéramos hablar muchísimo de la pureza de Daniel, cómo no quiso ser contaminado con absolutamente nada, ni siquiera la comida del rey, cómo él tenía una devoción absoluta al Dios de Israel, no importa dónde estaba. Y hago énfasis en eso porque nosotros hoy, especialmente cuando miramos los tiempos finales, somos más conscientes de que no pertenecemos a esta tierra, de que este lugar no es nuestra casa. Tú y yo somos extranjeros, vivimos básicamente en el exilio, de modo que igual a Daniel debemos tener la misma convicción, el mismo compromiso de ser separados para el Señor, de ser puros para Él, de ser diferente a las personas a nuestro alrededor. No solamente él era puro de alma y corazón, sino que su fe era una fe sólida. No cambiaba.
toda corriente cultural, toda corriente de cualquier tipo jamás afectó la fe de Daniel. Su fe siempre se mantuvo sólida. Y no fue nadie más y nadie menos que el ángel Gabriel. En la Biblia conocemos a 3 ángeles por nombre. Gabriel es uno de ellos y Gabriel es conocido como el ángel mensajero, especialmente el que transmite mensajes acerca del Mesías. Fue quien se le apareció a María, quien se le apareció a Elizabeth, quien habló acerca de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor, el camino de Jesús. Este era el ángel Gabriel. Hay otro ángel, Miguel. Miguel es el guerrero. Y hay otro que usted y yo odiamos y podemos odiarlo, y es Lucifer, el padre de mentira. En cierto momento era un ángel y pues se rebeló contra el Señor y el Señor lo destituyó. Se llevó a la tercera parte de los ángeles, los ángeles caídos, los que conocemos hoy como demonios. Pero sin lugar a duda, Gabriel llega a la vida de Daniel mientras, de nuevo para el año 67 del exilio y del cautiverio babilónico, Daniel está orando. Qué bueno que no había perdido su esperanza, y está orando y está meditando y está leyendo. Ahora, permítame decir un poquito más y darle un poquito más de contexto histórico acerca de este cautiverio babilónico de 70 años. 70 años, ¿por qué? No hay nada que toque o que suceda con el pueblo de Dios y con nosotros. Cuando digo el pueblo de Dios me estoy refiriendo únicamente a Israel en este caso. Y así como Israel, no hay nada que suceda para ellos, igualmente para nosotros, sin que nuestro Dios lo permita y sin que Dios use todo lo que está sucediendo para traer una lección y para hacer cumplir su plan perfecto y eterno. 70 años habían estado estaban viviendo en Babilonia. ¿Saben por qué? Podemos ir a Levíticos capítulo 26, versículos del 34 al 35. Levítico 26, también hay parte de esto en Levítico 25. Dice: entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra, escuche este es el medio del asunto, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada 7º año que vivieron en ella. El pueblo de Israel, por ley, tenía que cada 7 años, el 7º año, descansar. Era el año sabático, un año completo en que la tierra no se cultivaba, la tierra descansaba, y era ley de Dios para el pueblo de Israel. Y por 490 años el pueblo de Israel no obedeció a esa ley, y como no obedeció a esa ley, entonces el Señor lo lleva a la tierra de Babilonia como esclavos, y la tierra de Israel queda desierta, totalmente desierta, y es lo que está diciendo aquí, para que descansara. Ahora, en medio de todo esto, podamos entender el corazón y cómo se sentía Daniel, que amaba su tierra, que amaba a su Dios, que amaba su cultura, que amaba la palabra de Dios. Estaba orando, estaba estudiando, y podemos saber con certeza qué estaba estudiando y qué estaba leyendo. Este es el contexto que nos dice cómo es que el ángel Gabriel se le aparece para decirle precisamente las 70 semanas de las que estamos hablando hoy, o de las que vamos a hablar hoy. Daniel estaba leyendo Jeremías capítulo 25, lo leímos al principio, ¿verdad? En el versículo 2, Daniel 9:2 nos dice que Daniel está contándonos que él estaba leyendo las profecías de Jeremías, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba leyendo? Esto es lo que estaba leyendo. Jeremías 25, 11 y 12. Dice: toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Recuerden, para este tiempo en que el ángel se aparece a Daniel, entendemos que es el año 67. Le quedaban solamente 3 años. Podemos entender también que Daniel estaba interpretando literalmente 70 años. Estaba diciendo: estamos llegando al final de esta calamidad, al final de ver mi tierra en estas condiciones. Versículo 12. Jeremías 25, 12. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio,
castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Esto nos dice que todo está en las manos de Dios. Todos los imperios, toda autoridad, Warren Buffett con su dinero, Soros con su dinero, Estados Unidos y el mundo entero no tiene más opción que estar en las manos de Dios. Él es el único Dios soberano y Él siempre sabe lo que hace. Después castigaré al rey de Babilonia y su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Esa tierra es hoy Irak. Jeremías 29 es parte de lo que estaba estudiando Daniel cuando recibió esta revelación. Jeremías 29, versículos 10 y 11. Dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Escucha ahora uno de los versículos más mal citados y más mal aplicados en la historia de la iglesia. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Era parte de la profecía para el pueblo de Israel. Nosotros, muchas veces citamos eso, decimos eso. Yo sé los planes que tengo contigo, planes de bienes para darte el bien que deseas y para darte un futuro. Bueno, estaba Daniel en el año 67 cuando llega Gabriel para darle la historia. Si usted quiere tener un poquito más y quiere estudiarlo más, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas 36, 20 y 23, quiero leerlo por lo que dice al final. Quiero leerlo por lo que dice el versículo 23. Pero dice el versículo 20, segundo de Crónicas 36, 20. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. El reino persa superó al babilónico y es lo que está diciendo aquí en el libro de Crónicas, que es una historia. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó su tiempo de descanso una vez más y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. En el año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro una vez más. Vemos cómo la soberanía de Dios es absoluta. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Recuerden lo que había profetizado Jeremías? ¿Recuerden lo que estaba leyendo Daniel? Aquí, en el libro de Crónicas, se nos dice cómo es que se estaba cumpliendo, cómo Dios cambió el corazón de Ciro después que supera al imperio babilónico. Dice el versículo 23. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenece a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea. Que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Les he dado un poquito del contexto histórico, de lo que está sucediendo también en el ámbito espiritual, lo que está sucediendo en el ámbito profético. Y ahora vamos a lo que es el mensaje que Daniel recibe del ángel Gabriel. Vamos a Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7. Escuche esto. Por favor, pongámoslos en contexto. Está Daniel orando por su pueblo, pensando que se está acabando el cautiverio, año 67 del cautiverio. Está preparándose y ahora llega el ángel y le dice, un momentico, Daniel, que tú no, sí, falta poco para el cautiverio, pero hay algo más para tu pueblo. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Esa es Jerusalén, para el pueblo judío, y habla específicamente de Jerusalén. Y ahorita vamos a ver por qué habla específicamente de Jerusalén. Entonces nos dice, ¿para qué este periodo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Permítame leerlo de nuevo para no interrumpir la lectura. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa
para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ese es el templo, donde estaba el templo, que por supuesto hoy no está en ese lugar, donde estaba la famosa cúpula dorada. Ese lugar, allí estará el templo, y al final de las 70 semanas se cumplirá perfectamente esto. La profecía no está terminada hasta que esto ocurra. Versículo 25. Ahora, escucha y entiende. Escucha y entiende. Mucha atención. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 70, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernador, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Surgirá un gobernante cuyo ejército destruirá la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese tiempo hasta el fin. Versículo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces, lo primero que quisiera explicar para poder entender todo esto, que yo sé que la mayoría quizás no lo entendió, a no ser que Dios le haya dado un don especial, una revelación especial. Quiero explicar por qué los conjuntos de 7. ¿Por qué los conjuntos de 7? Yo creo que esto es algo muy fácil de entender. El pueblo judío pensaba de esta manera. Es decir, usted y yo hoy pensamos en 10, pensamos en la década. Cuando yo le digo la década, la de los 60, todo el mundo entiende automáticamente que estamos hablando de 10 años que sucedieron después del año 60, del 60 al 70, ¿verdad que sí? Esa es la década de los 60, 61, 62 y demás. Una década son 10 años. El pueblo judío no pensaba en unidades de 10, sino en unidades de 7. Y, por supuesto, esta era una profecía para el pueblo de Israel, para los judíos, y por lo tanto tenía que ser así. Los judíos simplemente pensaban de esta manera, de modo que, aunque para nosotros en el oeste hoy es un poco confuso, todo judío entendía perfectamente esto. Ahora, la semana 70 es lo que conocemos como la tribulación. Y como será el tiempo de la tribulación, será el tiempo en que gobierne el anticristo, el gobierno mundial del anticristo. Y como el tema de la tribulación, aunque por supuesto es parte de lo que estamos hablando hoy, de nuevo la 70 semana, la última semana de esas 70, es precisamente los 7 años de la tribulación, donde el anticristo va a gobernar. Y por esa razón, y porque hay tanto contenido que debatir en cuanto a esto, el tema del anticristo será la próxima semana. Y hoy, aunque es muy relacionado, por supuesto, no vamos a tocar el tema del anticristo para poder cubrir todo el contenido en un solo tema la próxima semana. Ahora vamos a explicar el texto, vamos a entender el texto. De nuevo, Daniel 9, 24 y 26. Dice, un periodo quiero ir demasiado rápido. Digan, pastor, slow down. Perdón. Versículo 24, Daniel 9, 24. Un periodo de 70 conjuntos de 7. 70 veces 7. ¿Cierto? Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Primero, es una profecía de nuevo para los judíos y para Jerusalén.
En capítulos anteriores, es decir, Daniel 2 y 3 y demás, los capítulos anteriores al capítulo 9, se había dado un sinnúmero de profecías para los gentiles o para los pueblos paganos. Y de allí vemos la estatua, por ejemplo, que Daniel ve, y en esa estatua está simbolizado los diferentes reinos de los que les hablé inicialmente. Bueno, en esta ocasión, lo que el ángel está haciendo una distinción. Ahora no estamos hablando de nada que tenga que ver con esos pueblos, los gentiles, sino que estamos hablando sola y únicamente, exclusivamente del pueblo de Israel y de la ciudad, Jerusalén. Vamos a ver enseguida por qué la ciudad es importante. Y está hablando de un periodo específico de 70 semanas. Algo importante, estas 70 semanas no son 70 semanas consecutivas. Está separada en tres periodos de tiempo diferentes, lo cual es típico en la profecía bíblica. Por ejemplo, en la Navidad casi siempre citamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y la mayoría de las personas leen Isaías 9:6 y 7 y lo leen corrido y piensan que todo eso sucede corrido. Y no es así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está haciendo referencia a la Navidad. 700 años antes de Cristo hace referencia a la Navidad. Y en el mismo versículo continúa diciendo, y el principado sobre su hombro. Mucha gente pensaban que eso iba a suceder en la primera venida del Señor Jesús, pero no ocurre en la primera venida, ocurre en la segunda venida, que no ha ocurrido todavía, cuando el Señor venga con nosotros, la iglesia, a reinar y reinará por 1000 años. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Estoy citando literalmente Isaías 9:6 y 7. Entonces, vemos acá que se trata de 70 semanas, pero no serán consecutivas. No pasarán los 70 semanas o 70 semanas de años, no pasarán corridos, sino que se separan en 3 periodos diferentes y los vamos a ver enseguida. Al final de esas 70 semanas, cuando se termina la profecía, y esto es solo para el pueblo de Israel, como decía en el sermón pasado, Israel es el reloj profético de Dios. Esto es para Israel y este periodo de tiempo son periodos específicos y que no son consecutivos. Hay 6 cosas que se van a cumplir al final de esas 70 semanas y por eso estamos convencidos que no han sucedido, ¿no? Que no han terminado. Es decir, que esto no es parte del preterismo, no es algo que sucedió en el pasado, sino que está por suceder, no se ha cumplido todavía. No importa lo profundo que usted busque en la historia, no va a encontrar el cumplimiento de esto. Quiere decir que está por suceder todavía, no ha sucedido. Y está en el versículo 24, son 6 cosas. La primera es poner fin a su rebelión. Poner fin a la rebelión de Israel. Los que hemos ido a Israel, quizás regresamos con un corazón triste porque vemos el pueblo de Dios que indiscutiblemente existe hoy por hoy porque Dios es el Dios de Israel. De otra forma no existiera, no hay forma de poder explicar la existencia de Israel sin el Dios de Israel. Y ese pueblo de Israel todavía continúa con rebelión, adorando a otros dioses, todavía no ha reconocido a Jesús como el Mesías, demás y demás. Para poner fin a su rebelión, no ha sucedido todavía, para terminar con su pecado. Estamos hablando del pecado de Israel. Y sí, el Señor Jesús vino a morir por Israel y por todos nosotros, pero Israel todavía no ha recibido el pago de ese pecado. Es como alguien paga por ti, ¿verdad? Pero tú todavía no has ido a buscar tu entrada, aunque la tienes paga ya. Ellos no lo han recibido. Tú y yo lo hemos recibido, pero ellos no. ¿Ok? De modo que sí, Jesús ya murió por los pecados, pero ellos todavía no han recibido el beneficio, ¿ves? Porque todavía no han creído en el Señor Jesús. Para obtener perdón por su culpa, ahí está, para traer justicia eterna. Eso no hay justicia eterna en ningún lugar del mundo hoy por hoy. Para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Por supuesto, ninguna de esas cosas
todavía se ha dado. Podemos entender que cuando en la semana 70 eso se ha de cumplir. Dice el versículo 25, ahora escucha bien y entiende. Y aquí está el meollo del asunto, aquí es donde vamos a hacer matemática y yo haré todo lo posible por explicarlo de la forma más sencilla, de la forma más accesible, y de nuevo está en sus notas. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, es decir, 7 semanas de años, lo cual significa 49. 70 por 7, 49. 49 años, más 62 conjuntos de 7, es decir, 62 multiplicado por 7 son 434 años. 62 semanas más 7 son 69 semanas, ¿verdad que sí? 62 semanas de años más 7 semanas de años es igual a 69 semanas, lo cual es un total de 483 años. Quiero leerlo de nuevo. Después de haberle explicado y hacer la matemática, ahora escucha bien y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento, y ahora nos dice exactamente un momento histórico que podemos ponerle fecha, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Vimos ahorita en las profecías como Ciro dijo, y sabemos cómo que sucedió. Dios cambió su corazón, Dios hizo lo que tenía que hacer, hizo un milagro, cambió, y cuando él entró al poder, le dio autoridad a los judíos a que fueran a regresaran a Jerusalén. Ahora, para ser justo con todos, esto ocurrió en más de una ocasión, ocurrió en 4 ocasiones, pero 3 de esas ocasiones, la reconstrucción fue solo del templo, solo del templo. Hay solamente una ocasión en la que se reconstruye la ciudad completa, no solamente el templo, y es por eso que hacía énfasis cuando el ángel le dice a Daniel, tu pueblo y tu ciudad santa, la ciudad, no solamente el templo, sino la ciudad, es un detalle importante. Esa orden de reconstruir el templo, creo que todo el mundo está de acuerdo, históricamente podemos ponerle una fecha, y esa fecha fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. 14 de marzo del 445 antes de Cristo, y usted puede ver eso en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Ahora dice, desde ese momento hasta que venga un gobernante, el ungido. De modo que todo judío debía entender que 483 años después del 14 de marzo del 445 antes de Cristo, debía venir ¿quién? El ungido, el Mesías. Yo quiero decirle que Daniel capítulo 9, especialmente estos versículos, es el evangelio para los judíos. Muchos judíos cuando entienden esto y hacen la matemática y se convencen de esta realidad, entonces repiten lo que dice Isaías 53, que también es para los judíos, y se arrepienten y vienen al Señor Jesús. Hay muchos hoy por hoy que ya han pasado por ese proceso. Entonces, 483 años después del 14 de marzo del 445, según nos dice Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, entonces llegaría el Mesías. Ahora, después que él nos dice esto, entonces comienza a desglosar y decirnos las especificaciones de qué marcaría los primeros 49 años, la primera semana de año, ¿verdad? Dice el versículo 25 todavía, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas. De nuevo, aquí está hablando de la reconstrucción no solamente del templo, sino de Jerusalén. Y usted que ha estudiado la Biblia sabe que Nehemías hizo precisamente eso. ¿Y cuántos años duró? Exactamente 49 años. 49 años. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Me encanta. ¿Saben cuáles fueron los tiempos peligrosos? Nehemías nos dice que tenían que construir con la pala en una mano y la espada en la otra. Así eran los tiempos de peligrosos. Habían
problemas de adentro del mismo pueblo y habían problemas de afuera, problemas por todos los lados. Pero por encima de todo lo que se levantó, Dios hizo que se cumpliera lo que Él en su eterna y soberana voluntad había decretado, y es que en 49 años exactamente se construyó Jerusalén, o se reconstruyó Jerusalén por Nehemías. Esa es la primera semana, las primeras 7 semanas, 49 años. Entonces llevamos el primer periodo, 49 años. Ahora continúa diciendo, es la especificación de las próximas 62 semanas de años. 62 multiplicado por 7 es igual a 434. Dice el versículo 26. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, 62 semanas de años, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y wow, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y yo digo que fue exactamente lo que sucedió. Después de 434 años, entonces matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Hay un escritor que se llama Robert Anderson. Escribió un libro que se titula El Príncipe que Viene. Y él tomó este tiempo, esos 483 años. Por supuesto, la matemática es un poquito diferente a la matemática que haríamos hoy, porque los años son años lunares, no años solares. Los meses eran de 28 días, no de 30 o 31 como tenemos hoy por hoy. De modo que el calendario judío es un calendario lunar con meses más cortos y un año de 360 días, no 365. Y cuando este hombre hizo toda esta matemática y se tomó mucho tiempo haciendo esta matemática, entonces concluyó, después de añadirle 483 años después del 14 de marzo del 445, dio que el 6 de abril del año 32 después de Cristo, escuche esto, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, el Mesías sería reconocido como rey. ¿Saben qué sucedió ese día? El 6 de abril del año 32 después de Cristo es en el calendario judío el 10 de Nisan. Nisan es el nombre judío para el mes de abril. Y el 10 de Nisan, ¿saben lo que ocurrió? Jesús venía bajando del Monte de los Olivos y por primera vez y la única vez que jamás pidió un burro o un pollino, fue en esa ocasión. Intencional y deliberadamente lo hizo para que entrando a Jerusalén el pueblo dijera lo que dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Esto es historia, es matemática, es ciencia exacta. Y nosotros hoy podemos mirar retrospectivamente atrás a la historia y decir, Dios ha sido fiel, Dios cumplió exactamente eso. Quiero que vaya conmigo, si puede, a Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Y mientras leemos esto, o mientras leo esto, quiero pedirle a la proyección que ponga en sus pantallas esta vista panorámica de Jerusalén hoy por hoy. Y claro, cuando miramos a esa vista panorámica de Jerusalén hoy por hoy, no es exactamente lo que Jesús miraba. En todo Israel, o en todo Jerusalén, mejor dicho, el lugar favorito del Señor Jesús era el Monte de los Olivos. Y una parte al fondo del Monte de los Olivos, los que han ido saben exactamente lo que estoy diciendo, al fondo del Monte de los Olivos está Getsemaní. Y hasta el día de hoy hay en Getsemaní unos árboles de olivo tan grandes que todo el mundo entiende que tienen más de 2000 años. Espero que pronto puedan poner esa imagen. Dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 42. Jesús estaba mirando a esta imagen y debajo de lo que ustedes están viendo está el cementerio judío. Está el Monte de los Olivos, donde yo estoy en este momento ahora mismo. Está el cementerio judío y precisamente esa misma imagen panorámica con lo que hoy es el Golden Dome. Por supuesto, en los tiempos de Jesús estaba el templo.
Jesús mirando esta imagen, dice el versículo 41, Lucas 19, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Cuánto amor. La única ciudad de la que Dios dice, esta es la niña de mis ojos. El verbo que usan aquí para decir llorar no es un llanto de una lagrimita que, sino es ese llanto descontrolado, con sollozos. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy, hablando de tiempos, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde, la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Y así fue exactamente. Escuche el porqué en las palabras de Jesús mismo. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Porque no interpretaste los tiempos de Dios y no supiste que Él había venido a tu tierra. Yo creo que todos podemos imaginar eso, y si yo pienso mucho en eso, pues me echo a llorar también. Ahora regresando, dejando Lucas y regresando a Daniel capítulo 9. Dice, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿Qué es lo que Jesús había dicho aquí en Lucas 19? Había dicho exactamente eso. En el 70, después de Cristo, ocurrió exactamente eso. Jerusalén fue destruida totalmente. No quedó literalmente piedra sobre piedra, especialmente en el templo. Y fue fuerte. Dice, el fin llegará con una inundación. De hecho, entendemos que la inundación no fue una inundación de agua como en el diluvio, sino fue una inundación quizás de sangre. Más de 1 millón de judíos murieron, inocentes, niños, hombres, mujeres. Y la miseria que acarrea, como dice precisamente Daniel, pues se vio. Ahora, esto nos habla de la segunda etapa, la segunda 62 semanas. Vimos 7 semanas al principio. En esas 7 semanas se reconstruyó, a través de Nehemías, se reconstruyó no solamente el templo, sino Jerusalén. ¿Ok? Y después 62 semanas. Esas semanas sí fueron consecutivas, 62 semanas, un total de 69. Y al final de esas 69 semanas, entonces el Mesías iba a ser aniquilado, iba a ser crucificado. Es lo que dice. En otras palabras, se cumplieron esas 69 semanas, ya son parte del pasado, ya se cumplieron. Por supuesto, si las 69 ya se cumplieron, falta el cumplimiento de la última semana. Eso nos dice a ti y a mí hoy, y quiera Dios que nosotros hoy no seamos como el pueblo de Israel, que no discernimos los tiempos en los que vivimos, podamos abrir los ojos a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Las 70 semanas, los últimos 7 años, es la tribulación que se avecina. Inmediatamente después del rapto, el rapto sería lo que da comienzo a esa tribulación. Y por supuesto, para el tiempo del rapto, ya tienen que haber negociaciones para que el anticristo tome lugar. Quiero recordarles las 6 cosas que se han de lograr al final de estas 7 semanas para poner fin a la rebelión de Israel, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para obtenerlo. El perdón ya está allí. Cristo ya murió en la cruz, por ellos no lo han recibido, para obtenerlo. Para traer justicia eterna, no hay justicia allí, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Cuando miramos hoy
el desarrollo de la Internet y cómo yo puedo estar en Israel. De hecho, en ocasiones transmitimos en vivo en Israel e inmediatamente, automáticamente, usted estaba mirando desde acá, algunos de ustedes. ¿Sí o no? El mundo ya no es tan grande. El mundo ya es pequeño. De modo que hoy podemos entender mejor cuando se nos dice que habrá un gobierno mundial y el anticristo será quien traiga o quien maneje ese gobierno mundial. Estamos viendo la antesombra a ese gobierno mundial. Ya usted puede ir con una tarjeta de crédito, no necesita efectivo a la mayoría de los países desarrollados del mundo, y con la tarjeta de crédito automáticamente el banco hace la transacción y demás y demás y demás. Y hay tantos ejemplos de los que podemos hablar que nos dicen que estamos en la antesala o en la antesombra de eso. Cuando miramos a Israel, la 6 es para ungir el lugar santísimo. Por supuesto, no estamos allí todavía, porque en el lugar santísimo lo que está es la famosa cúpula dorada que todos vemos cuando miramos imágenes de Israel. Pero allí estará el templo. Yo no sé si usted sabe, pero todos los preparativos, todos, hasta la ropa y el diseño de la ropa, de los sacerdotes que van a operar en el templo, hasta las vacas para el sacrificio del templo, ya existe, ya todo está listo para la construcción del templo. Y hoy por hoy, como todos somos testigos, Israel está en guerra. Hoy por hoy, de hecho, la semana pasada, ya Estados Unidos está considerando que como Benjamin Netanyahu dice que no va a haber un Estado palestino, Estados Unidos dice, bueno, pero este no es nuestro líder. Y ya hay conversaciones de Estados Unidos, el más grande aliado que tiene Israel en este momento, ya tiene conversaciones para buscar otro líder. Imagínense el caos que se ha de formar. Además de la guerra, no solamente con Hamas, sino la guerra con Hezbollah en el norte, con Líbano. Muy fuerte con Yemen y óptimamente con Irán, que es quien patrocina todo esto y quien organiza todo esto. Estamos viviendo en eso ahora, en el presente. Si el Señor tiene sus ojos puestos en Israel porque es el reloj profético del Señor, yo creo que nosotros debiéramos ser sabios, entendidos, como le decía el ángel a Daniel, y abrir los ojos y discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Está sucediendo frente a nuestros ojos. El presidente, no Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro, sino el presidente, se me olvida el nombre ahora, de Israel, estaba sentado la semana pasada en el World Economic Forum, en el Fórum de Economía Mundial en Europa. Y lo que estaba haciendo era defendiendo a Israel. Y yo no sé si ustedes tienen algún conocimiento de quiénes son el World Economic Forum o el Fórum de Economía Mundial. Pero el Fórum de Economía Mundial está compuesto por gente millonaria y a través del dinero muy influyentes pueden determinar, pueden decir lo que va a suceder en el mundo. Y ya que pasó el COVID, vimos exactamente cómo eso se siente, cómo se experimenta y las consecuencias de eso. Y ellos han determinado que para el año 2030 será el año del Great Reset. Estamos solamente a 6 años de ese tiempo. Tienen una agenda completa para este año. Yo no quiero asustar a nadie, simplemente quiero decir, no es conspiración de ningún tipo, es profecía, es lo que la Biblia dice. Ya pasó la semana 69 con la muerte del Mesías. Estamos viviendo en el presente en la era de la iglesia, que sí ha pasado 2000 años de la era de la iglesia. ¿Saben qué le puedo decir de esa era? ¿Saben cómo Jesús lo dijo? ¿Saben cómo el profeta Isaías lo dijo? El año agradable del Señor. Tú y yo estamos viviendo el año agradable del Señor ahora mismo. Esta última semana, versículo 27, y terminamos con esto. Perdonen que me he extendido, pero creo que era necesario. El gobernante firmará, este gobernante que llegará a firmar el anticristo, firmará un tratado con el pueblo de un periodo de un conjunto de 7, es decir, 7 años, una semana de 7. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá su fin a los sacrificios y a las ofrendas.
Un punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y Jesús también habló de eso en Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 22. La abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Este será conocido en la Biblia, o este periodo, esas 7 semanas será conocido en la Biblia como la tribulación o la gran tribulación. Es la última parte de esos 7 años. A la mitad, el anticristo revelará realmente quién es. La próxima semana hablaremos más de eso. También es conocido como el gran y terrible día del Señor. El día del Señor, el día o tiempo de la aflicción de Jacob, el día de la prueba, el día de la venganza del Señor, el día de la ira de Dios. En Apocalipsis hay una imagen que incluso es hasta un poco, nos puede confundir. Habla de la ira del cordero. El cordero no revela ira, los corderos no son airados. La ira del cordero se está refiriendo precisamente a este tiempo de la tribulación. Los dolores de parto también se refiere a esto. Quiero terminar con esta imagen que es una línea de tiempo. Yo creo que a veces cuando miramos, cuando vemos, creo que nos abre el entendimiento y podemos ver exactamente. Esta imagen también está en sus notas cuando escanean el QR code. Espero que puedan sacarla por allí. Es una imagen de la línea de tiempo. Señor, ayúdales. Parece que no. Ustedes lo pueden conseguir en sus notas. Estamos viviendo en el valle de la era de la iglesia. Pasamos las 69, estamos esperando las 70, que está muy cerca, dado a todos los acontecimientos actuales. Todo eso para decir, este es nuestro tiempo. No tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para distraernos. No tenemos tiempo para jugar. No tenemos tiempo para andar en bobería. Este es el tiempo nuestro, el único tiempo de la iglesia. Hoy es el día de cambiar nuestro presente. Hoy es el día de cambiar nuestro futuro. Hoy es el día de hacer. No es el día de perdernos en este mundo buscando todas las cosas que el mundo ofrece. Hoy es el día de actuar con sabiduría bajo el consejo divino y entender los tiempos en que estamos viviendo. Estamos en la antesala de la última semana. ¿Y saben qué me fascina de esto? Que el próximo evento fue lo que predicamos la semana pasada. Que ese día de aflicción no lo vamos a vivir, estaremos con el Señor. Vamos a estar puestos en pie. Si va a aplaudirle al Señor, hágalo con fuerza, no a mí. Permítanme terminar con una oración. Si hay alguien entre nosotros que no está siguiendo al Señor, que está lejos del Señor, permítame decirle, Dios te trajo aquí para que tú escucharas. Y sí, mientras que predicamos el año de la gracia del Señor, del favor inmerecido, del amor de Dios, no es menos cierto que ese favor inmerecido y que ese tiempo de la gracia tiene un tiempo de expiración. Tiene un tiempo de expiración. Tú y yo tenemos que responder hoy, al tiempo que el Señor nos ha dado. No pierdas el tiempo. No hay tiempo para andar fuera del Señor, para jugar y para pensar que no va a pasar nada. Hoy es el tiempo de Dios para ti. Si tú necesitas del Señor, aquí a mi mano derecha está nuestro hermano Fernando y Nidia. Fernando es muy bueno jugando bolos, lo demostró ayer. Y Nidia, ellos pueden orar por ti y pueden llevarte a los pies de Cristo. Pueden ayudarte, guiarte para que termines como parte de la familia y termines bien con el Señor. Permítame orar por cada uno de los que estamos acá. Señor, te damos gracias.